Hola, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Simplemente lo que quería presentar es a tres grandísimos endodoncistas, a Ana Belenda La Blanca de la Universidad de Santiago de Compostela, a Miriam Teulé de la Universidad Internacional de Cataluña y al doctor David Uroz, que tiene práctica exclusiva de endodoncia en Almería y en Granada. Y para mí, sinceramente, aparte de un amigo, yo creo que es de los mejores endodoncistas que tenemos en España y quería darle la bienvenida como desarrollador de productos a esta que ya es su casa y familia, que es de Endogali y de Galimplan. Y yo creo que vamos a disfrutar muchísimo con ellos tres y creo que pues nos van a hacer pasar pues una hora o una hora y algo pues amena pues para estos tiempos que la verdad muchas veces no sabemos muy bien cómo pasar el tiempo. Darle la palabra a ellos tres, en principio va a hablar David y nada, muchísimas gracias a los tres por estar aquí y nada, a disfrutar de este tiempo. Yo ya os dejo, Vale, hasta luego. Gracias, muchas gracias, Benjamín, por tus amables palabras. Buenos días a todos. Soy David Uroz, soy endodoncista, como ya comentaba Benjamín. Y bueno, vamos a hablar durante unos 45 minutos sobre algunos problemillas que nos solemos encontrar durante la instrumentación. Y bueno, mi idea es ir poniendo algunos casos que os permitan aprender o coger algunos consejos para poner en práctica en vuestro día a día, que creo sin duda que es el objetivo de estas excelentes charlas, ¿no? Como ya han dicho, yo soy clínico sobre todo, mi práctica se centra en Granada y en Almería, aunque también compaginamos esto con la universidad y con alguna formación en nuestro centro de endodoncia microscópica, y también soy muy activo en Facebook. Aquí os dejo mis datos y mi correo electrónico por si queréis hacerme alguna pregunta a posteriori. Bueno, quería empezar con esta frase que creo que resume el confinamiento de estos días. Recomendaros paciencia. Los endodoncistas tenemos mucha paciencia y qué duda cabe que hace falta para aguantar ya, si no, creo que es el 19º día de confinamiento, ¿no? Y bueno, mirándole el lado bueno a las cosas, pues que aprovechemos el tiempo, ese tiempo que tanto nos quejamos siempre que no tenemos para compartir con la familia o para formarnos o dedicarlo al hobby que más nos guste. Bueno, el día a día de la mayoría de los endodoncistas comienza así, comienza con una carta de un compañero que nos refiere un caso porque él no ha podido solucionarlo o cree que tiene una dificultad excesiva y quiere saber si nosotros podemos salvar el diente. Y esto pues se traduce en que trabajamos casos de una extraordinaria complejidad. Trabajamos limas rotas, perforaciones, resorciones, extraemos espernos, etcétera, etcétera. Y bueno, este es nuestro día a día, que es bastante complejo. Y la moraleja de esto es que podríamos decir que la endodoncia no es un juego de niños, ¿no? Pensás que 1 milímetro de diferencia, 1 milímetro de error fuera o dentro del ápice puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Así que esta especialidad es muy compleja y eso pues requiere que nos ayudemos de mucha tecnología, que nos va a facilitar mucho la vida. Disponemos de microscopios, de limas fantásticas, de tomografía, de ultrasonido, y todo esto realmente nos facilita la vida. Pero bueno, tampoco quiero que os desaniméis en este sentido y penséis, bueno, pues yo no tengo microscopio y eso quiere decir que no voy a poder hacer buena endodoncia, ¿vale? Me gusta mucho poner este caso. Esta fue una de mis primeras endodoncias y que hice cuando acabé la carrera, y tuve la suerte de revisarla hace poco tiempo. Y fijaos que es una endodoncia que se hizo simplemente con instrumentación manual y con condensación lateral. Y a pesar de esta pobre tecnología, pues es una endodoncia que funciona perfectamente. Y sencillamente funciona porque se han respetado los principios biológicos que rigen la endodoncia. Se ha limpiado bien, se ha desinfectado bien y se ha sellado bien. Ese es realmente el objetivo de la endodoncia y es lo que tenemos que tener siempre como marco y como objetivo, ¿vale? Fijaos que la endodoncia es muy agradecida. Si cumplimos sus principios biológicos, si limpiamos, desinfectamos y sellamos, lesiones tan grandes como esta van a tener una excelente respuesta. Es lo que yo suelo llamar regeneración ósea endoguiada. Recordad que
el mejor regenerador de hueso es el ligamento periodontal. Por tanto, mantener el diente va a suponer una restitución completa del hueso con una calidad extraordinaria. Fijaos más casitos, en este caso la paciente ya no mordía por miedo a que se le cayeran los dientes, tenía una movilidad grado 2-3, prácticamente ausencia de hueso completa, pero si detectamos la causa del problema y creemos que es un problema de causa endodóntica, si limpiamos, desinfectamos y sellamos, fijaos la excelente respuesta de curación a los 18 meses completa con restitución de la cresta y de la córtica. Como me dedico a tratar casos complejos, al final de lo que uno se da cuenta es que la mayoría de estos fracasos a los que me enfrento suelen ocurrir por errores sencillos, porque no tenemos claro los pasos clave en una endodoncia, ¿no? Aquí no tenemos claro cómo hacer una apertura, no tenemos claro dónde están los conductos, no tenemos claro cómo instrumentar, etcétera, etcétera. Así que, bueno, mi objetivo es daros algunas pautas, algunos consejos muy claros para que podáis poner rápidamente en funcionamiento en vuestras consultas y que os va a permitir de una manera protocolaria hacer una endodoncia bastante eficiente. Yo siempre me gusta ver la endodoncia así, es un tratamiento secuencial en el que cada uno de estos escalones va a condicionar el escalón siguiente, de manera que si queremos una endodoncia excelente, vamos a tener que subir cada uno de estos pasos de una manera excelente y, por supuesto, sin saltarnos ninguno. Nos vamos a centrar hoy en la instrumentación, pero da igual la buena instrumentación que hagamos, las limas que tengamos, si no hemos sido capaces de hacer previamente una buena apertura o un buen control de la anestesia, ¿vale? Así que, bueno, vamos a centrarnos en esta serie de tips, en esta serie de fases y, bueno, espero que os sirvan como decía. Me gustaría empezar con la apertura cavitaria. Es una fase importantísima en la que muchas veces ya caemos en el error de hacerla mal, pues la solemos hacer rápido, sin haber revisado apenas las periapicales, y esto se traduce en perforaciones como esta. David, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Podemos sellar esta perforación? Por supuesto, endodónticamente se puede solucionar, pero el problema es que hemos condenado a ese molar a una gran destrucción coronaria y una posible fractura a corto o medio plazo, ¿no? Esto en la de la derecha es algo muy típico también. Cuando no tenemos esa sensación de caída al vacío que nos indica que hemos llegado a cámara pulpar, sobre todo en dientes atrésicos, dientes traumatizados, dientes en los que retratamos y ya por tanto la cámara está ocupada, solemos hacer una desviación, una falsa vía hacia vestibular que suele acabar en una perforación a nivel de la cresta ósea vestibular con complicaciones estéticas enormes, simplemente por el hecho de no haber tenido en cuenta dónde está esa cámara pulpar. Un consejo que os doy es que siempre busquemos el conducto más fácil de localizar. En el caso de los molares, que son las piezas más complicadas, vamos a irnos a la cúspide correspondiente y en los inferiores vamos a buscar el conducto distal, que es el más grande, y en los superiores el palatino, ¿vale? Por tanto, vamos a inclinar y una vez obtengamos ese acceso a ese cuerno pulpar, a partir de aquí vamos a rectificar con una fresa endoceta o simple. Un tip que voy a dar que siempre, fijaos, en el 97% de los casos ocurre, es decir, siempre, nuestro límite anatómico de referencia que nos tiene que hacer sospechar que algo no va bien es el LAC, es el límite amelocementario. Siempre va a coincidir el límite amelocementario con el techo de la cámara pulpar. De manera que si vamos profundizando y hemos llegado al LAC y no hemos encontrado la cámara pulpar, debemos parar, hacer radiografías y intentar orientarnos porque algo no va bien. A esa altura deberíamos haber alcanzado ya la cámara pulpar. Por supuesto, artículos clásicos os recomiendo, y si queréis después podemos dejar la bibliografía o me la pedís por correo, artículos clásicos como este de Krasner, en el que nos indican unas leyes, que solemos llamar las leyes de simetría, en las que nos da referencias muy claras para localizar la cámara, como puede ser que está equidistante a las paredes externas, que tiene un color más oscuro, que sigue una ley de simetría, y si tenemos un conducto lateralizado significa que va a haber otro al lado contrario, y que os recomiendo que leáis porque es un artículo muy importante. A raíz de todo esto, pues, ¿qué ocurre? Pues que sabéis que en odontología vamos muy de modas y hace 2 o 3 años venimos discutiendo mucho en los congresos sobre la apertura ninja, en el erróneo concepto de que cuanto más pequeñita sea la apertura,
más vamos a preservar el diente y más resistente lo vamos a hacer a las fracturas. Y en realidad en lo que se ha convertido es en una competición en redes sociales, a ver, en este caso, a ver quién la tiene, a ver quién la hace más pequeña, ¿vale? No es el caso. Vamos a poner algunos casos y os pongo casos míos, errores míos, en los que, por supuesto, yo me sumé a esta tendencia tan ridícula de ver quién tiene el agujerito más pequeño. Y fijaos que en estas tres endodoncias mías, a pesar de haberlas hecho con microscopio y con toda la tecnología, tenemos errores claros de procedimiento, endodoncias cortas, endodoncias pasadas, cámaras que están totalmente sucias y que son muy difíciles de limpiar y que ocurren simple y llanamente porque el agujerito es tan pequeño que es muy difícil maniobrar ahí, ¿vale? Bien, ¿y qué nos dice la bibliografía? Pues simplemente voy a poner un artículo, aunque ya hay muchos, que nos indican que hacer una apertura ninja, que sería en este caso la roja, no tiene beneficio alguno para el diente, no vuelve al diente más resistente y sin embargo tiene claras complicaciones, como puede ser deformación del conducto, exceso de estrés para la lima, falta de localizar conductos porque no los vemos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, la tendencia hoy en día va a ser que hagamos una apertura verde, ¿vale?, en lugar de la morada, que es la apertura clásica, que sí, en este caso sí vemos que es excesiva y que debilita en exceso el diente, ¿vale? A raíz de esto, si trabajamos con una apertura muy pequeñitas, vamos a tener un problema, que es el de la instrumentación en ratonera. Es aquella en la que el conducto se sitúa a medias entre el suelo y la pared de la cámara pulpar. Y esto también tiene, aunque podemos hacerlo en algunas situaciones, tiene problemas sobre todo de cara a trasladar excesivas fuerzas a la lima y transmitir excesiva tensión. Por tanto, os recomendaría que os quedéis con esta imagen de ratonera, que es muy clara, y que intentemos buscar, siempre que veamos esta figura, que intentemos desgastar un poco más la pared para que el conducto quede totalmente en el suelo de nuestra cámara pulpar, ¿vale? Fijaos algunos casos que nos llegan para retratar, la que se aprecia que el error fundamental es que no se ha seguido este principio y la instrumentación en ratonera provoca fractura de limas o que se produzca un escalón porque la lima entra de cierta manera forzada, no sigue el eje natural del diente. Bien, ¿qué vamos a recomendar para evitar este tipo de problema? Pues es algo que todos conocemos en endodoncia, que es el preflaring, es el preensanchamiento coronal, el eliminar las interferencias coronales, que sobre todo en molares tenemos, sobre todo en la raíz mesial, un espolón dentinario que solapa encima del conducto y que fuerza enormemente la trayectoria de las limas y que de una manera sencilla, utilizando instrumental adecuado, vamos a conseguir eliminar y de esa manera ganar un acceso recto al conducto. ¿Con qué vamos a poder hacer esto? Pues básicamente todos tenemos gate leading en la consulta, pero es un instrumento peligroso que yo os recomendaría que usarais con mucho cuidado, por supuesto no más del número 3, que ya empieza a ser de un tamaño muy grande. Y este instrumento tiene ese problema porque son de acero inoxidable, una aleación muy rígida que va a producir desgastes asimétricos en el interior del conducto e incluso a veces perforaciones de tipo stripping. Por tanto, mi recomendación es que uséis un instrumento de níquel titanio, clásicamente se conocen como orifice shaper, abridores de orificio, que son limas parecidas a esta, en las que son bastante cortitas y tienen una conicidad aumentada, que nos va a dar ese desgaste compensatorio en la zona coronal. Todos seguro que conocéis, por ejemplo, la lima SX de ProTaper, una lima que ha gustado mucho hace muchos años, ¿vale? Porque tiene una conicidad muy grande y nos ensanchaba muy bien, aunque ya hoy en día tampoco me gusta ese tipo de limas porque ensancha en exceso, por tanto recomendaría una de este tipo con una conicidad mucho más comedida. Fijaos errores en los que el usuario no tenía claro cómo usar un taladro de gate leading, que se traduce, por supuesto, fijaos aquí, llegaron hasta el ápice, ¿vale? Fracturas diversas en diversos tercios en los que el gate leading no está preparado para trabajar, ¿vale? Y aquí podéis ver ese desgaste asimétrico que si continúa un poquito más produce un stripping en la zona cóncava de las raíces, en la pared interna suele haber siempre una concavidad que llamamos zona de peligro y que hay que tener mucho cuidado a la hora de instrumentar, a la hora de ensanchar sobre todo, ¿vale? Aquí tenemos un caso típico para que veáis el ejemplo. Tenemos una raíz vestibular curva, bastante curva. Si trazamos el eje del conducto nos va a dar un ángulo de curvatura bastante acusado
Y simplemente si tenemos claro lo del preflaring, vamos a conseguir rectificar, como veis, enormemente la gravedad de esa curva, ¿vale? Así que poniendo el ejemplo claro, como veis aquí, este tipo de abridores de orificio genera un desgaste bastante compensado, ¿vale? Y aquí tenemos la inclinación que nos va a dar este tipo de limas y traducido en el final de la instrumentación de obturación, pues como veis hemos rectificado enormemente. Aquí vamos a superponer el eje inicial respecto al eje obtenido, ¿vale? En este tipo de casos en los que los conductos son curvos, largos o estrechos, me gusta utilizar en estos casos vástago transportador, ¿vale? Lo que conocíamos antiguamente como el termafil, que es el clásico, simplemente son transportadores de calor. Y fijaos algunos datos interesantes, el 42% de los fracasos tenía conductos olvidados, es decir, que siempre que tengamos un fracaso vamos a pensar en que no hemos dejado conductos sin tratar. Y dentro de esto, el grupo que más fracasa es el molar, lógico, porque es el que tiene más conductos, es el diente más difícil. Y dentro de los molares, el más retratado fue el molar superior, sencillamente porque tiene ese famoso y temido cuarto conducto que todos sabemos que está y aunque hay veces que no lo encontramos, ¿no? ¿Y a qué se debe este cuarto conducto? Pues si vemos la naturaleza de la raíz mesiovestibular de los molares superiores, es una raíz muy acintada, ¿no? Y como decía antes, por leyes de simetría, cuando la naturaleza tiene una raíz acintada, lo normal es que rellene esa raíz, rellene esos espacios con conductos. La raíz distal y palatina en estos casos suele ser mucho más circular y por eso normalmente suele tener un solo conducto. Bien, algunos trucos para localizar ese cuarto conducto, pues sobre todo que eliminemos ese murete de dentina que se solapa encima del conducto y que muchas veces nos impide la visualización del mismo. Aquí estamos trabajándolo con una microfresa, una fresa especial para trabajar con microscopio, pero podéis hacerlo con una punta ultrasónica, que son muy, muy conservadoras y os va a permitir ir muy despacito e ir visualizando lo que vais haciendo, ¿vale? Vamos eliminando ese murete y vamos a adelantar un poco el vídeo para que veáis, vamos a pararlo. Aquí se ve un caminito blanco que va desde el conducto principal, el mesiovestibular, un caminito que llega hasta aquí más o menos. Este caminito no es más que tejido pulpar que se encuentra ahí en ese istmo que comunica ambos conductos. Pues al final de ese caminito es donde si introducimos una lima pequeñita del 8, probablemente encontremos ese cuarto conducto que se encuentra en una disposición, como veis aquí en la imagen, normalmente siempre más amesial del conducto mesiovestibular y más hacia palatino del mismo, ¿vale? Como veis, múltiples disposiciones, a veces está más alejado, más cerca el uno del otro, a veces confluye, a veces es independiente o a veces tenemos más de dos, como veis en este caso, ¿vale? Fijaos la complejidad tan importante de esta raíz en la que no solo es que haya 3 conductos en esta raíz mesiovestibular, sino que 2 de ellos se encuentran, se anastomosan, ¿vale? Por un istmo, un tejido pulpar que tiene una forma de cortinilla que conecta ambos conductos y que, pues bueno, nos hace, tengamos que pensar en un sistema de conductos, es decir, una red intrincada de conductos que anastomosan unos con otros en lugar de conductos independientes. ¿Truco para que encontréis el cuarto conducto? Pues yo lo que hago siempre es trazar una línea imaginaria que una el conducto, el MB1 o el mesiovestibular con el palatino y siempre más apalatino de este y más amesial de este es donde vamos a encontrar ese cuarto conducto. Configuraciones puede haber muchas, yo lo más que he conseguido encontrar son 6 conductos, 3 en la raíz mesial, 2 en la distal y 1 en la palatina. A veces 2, 2 y 2, 2 palatinas, 2 vestibulares y 2 distales. Pero para los que os parezcan muchos estos, a los americanos me gusta su filosofía porque ellos cobran por conducto, de manera que están siempre fritos por encontrar más conductos. Nosotros como cobramos molar, premolar y unirradicular, pues a lo mejor no lo buscamos tanto, ¿no? Pero si os parece mucho 6, fijaos, aquí tenemos un caso publicado en donde hay 7 conductos, ¿vale? Por suerte varios de ellos confluían, lo cual hace que aunque no localicemos alguno, eso explica por qué funcionan nuestras endodoncias sin encontrarlo. Para los que os parezcan muchos 7 conductos, aquí tenemos 8 conductos publicados. Curiosamente, ambos casos son de la India, así que no sé si habrá algo en el curry que haga que
que esta gente tenga tantos conductos. Pero bueno, fijaos que aquí tuvo la prudencia de hacer una tomografía y antes de entrar en ese molar ya sabía lo que había, ya sabía a lo que se enfrentaba. Por eso digo que la tomografía a veces nos va a ayudar en este sentido, en la planificación del caso, y ya yo en la mayoría de los casos ya lo que hago es que ya sé lo que tengo que buscar, ya sé si tengo 2 conductos o 1 y por tanto le dedicaremos más o menos tiempo a esta tarea, ¿no? Otro conducto muy típico que suele estar en un porcentaje importante de casos es el conducto mesiocentral. Las raíces de molares inferiores, las raíces mesiales, suelen tener anatomía compleja también, como veis aquí, y esto hace que tengamos que estar pendiente de este conducto, que suele encontrarse cuanto más alejados estén los conductos principales, el mesiolingual y el mesiobucal, cuanto más alejados estén, pues la naturaleza, como decía, en medio va a rellenar ese espacio con un conducto extra, así que si limpiamos bien ese istmo y en medio de él pinchamos con una lima, en muchas ocasiones vamos a encontrar ese conducto mesiocentral, ¿vale? En este sentido, fijaos en este caso, ¿qué pronóstico le vamos a dar a este molar? Estoy convencido de que muchos de vosotros abogaríais por la extracción, ¿vale? Tienes una lesión muy grande, tiene una destrucción coronaria importante, pero yo, sin embargo, lo que aconsejo es que valoréis el pronóstico de estos casos de manera independiente. Por un lado, el pronóstico endodóntico, que en este caso es un pronóstico favorable porque la endodoncia es bastante mejorable. Aquí se encontraron 4 conductos, pero son deficientes, están cortos, etcétera. El pronóstico periodontal, por otro lado, aquí tenemos un paciente que no tiene periodontitis del adulto, ¿vale? Por lo tanto, no hay compromiso, aunque hay una afectación de Furca, pero vamos a suponer que es de causa endodóntica. Y el pronóstico restaurador, que es lo que genera más duda en este caso y que vamos a valorar sobre todo si tenemos un ferrule suficiente, que es el marcador principal de éxito restaurador, ¿vale? Así que este caso, en mi opinión, es favorable siempre que tengamos un ferrule. Esto lo vamos a valorar todo muy bien con una tomografía. Y fijaos que tenemos una lesión apical enorme, enorme. Y esto nos puede hacer pensar en el error de que es un mal pronóstico, de que es un quiste, como muchos compañeros le indican al paciente y lo asustan. Y realmente muchas veces lo que es simplemente es una lesión granulomatosa en la que el tamaño no es tan importante y lo que es importante es eliminar bien esa carga bacteriana. Acordaros de limpiar, desinfectar y sellar. Fijaos, el corte transversal nos indica que aquí hay conductos que no han sido tratados, uno en el centro y aquí en la raíz lo mismo, y por tanto el pronóstico endodóntico es favorable siempre que consigamos limpiar la totalidad de los conductos. Aquí lo más importante no fue que conseguí tratar 6 conductos independientes. Si os fijáis, hay una especie de viruta, hay como unos canalículos que han sido obturados que no reflejan nada más que el protocolo de irrigación, que es la gran desconocida siempre o la menos valorada en endodoncia. El hipoclorito ha penetrado bien, ha difundido bien en ese sistema de conductos y ha conseguido limpiar esa anatomía tan compleja. Y fijaos la respuesta que tiene el hueso si limpiamos bien, ¿eh? En tan solo 6 meses, en tan solo 12 meses tenemos una restitución completa de esa pérdida ósea tan importante, ¿vale? Si hacemos una tomografía vamos a ver esos istmos, esos conductos que comunican unos conductos principales con otros y aquí vemos la respuesta del hueso en la que la furca prácticamente está ya completamente restituida. Aquí vamos a ver una cosa que no tenemos que perder de vista. Acordaros que antes hablaba de la concavidad, de la zona de peligro de la cara interna. Como veis aquí, quizá por buscar fallos a mi tratamiento, hemos utilizado una conicidad excesiva para ese conducto mesiocentral. Conicidades mayores del 4% en este tipo de conductos pueden inducirnos a un stripping y que toda esa maravilla de preparación se estropee por un accidente de este tipo. Sí que la recomendación es que siempre busquéis más conductos de los que hay, busquéis 4 o 5 conductos en los molares, porque si buscáis 4 o 5 encontraréis 4, si solamente pensáis en que hay 3, difícilmente vais a encontrar 4. Así que, ¿qué ventajas nos aporta hoy en día la instrumentación rotatoria, que es la gran protagonista de la endodoncia? Pues bueno, pues básicamente nos permite abordar este tipo de casos tan complejos de una manera sencilla, con una técnica fácil y en poco tiempo, pues prácticamente en una sola cita vamos a poder conseguir hacer estos tratamientos. Imaginaos antes, cuando solamente teníamos instrumentación manual con acero inoxidable, las virguerías que habría que hacer para
tratar este tipo de curvas y en muchos casos había que complementar con cirugía porque eran difícilmente abordables con acero inoxidable. Sin duda alguna, el principal inconveniente de las rotatorias es que se fracturan. Fijaos que tenemos una aleación estupenda, pero se fractura 7 veces más que el acero inoxidable. Sencillamente porque las trabajamos a motor, trabajan a 300, 400 revoluciones por minuto y esto hace que en muy poco tiempo trabajen mucho. Artículos como este me gustan mucho porque, fijaos, el 70% de las fracturas van asociadas a una fatiga cíclica, es decir, que se asocian a que reusamos mucho las limas o las trabajamos en conductos muy curvos, ¿vale? Y bueno, como sabéis, en España solemos ser muy gitanillos en este sentido y solemos reusar mucho las limas, ¿eh? Tenía un compañero que le preguntaba, ¿tú hasta cuándo reusas? Y me decía, yo hasta que se rompe, ¿eh? Así que no se trata de eso, de verdad os aseguro que cualquier fractura de lima no va a compensar nunca lo que podáis ahorrar con los reusos, ¿vale? De todas maneras, si reusáis consejos, yo antiguamente utilizaba una plantilla con sistemas antiguos que tenían mucha cantidad de limas, una plantilla en la que íbamos marcando los usos. Hoy en día eso me parece muy farragoso de hacer. También cogíamos las bolsas a esterilizar y anotábamos los usos por detrás, pero también me parece incómodo. Hoy en día yo lo que os aconsejo es, primero, que no reuséis. Si podéis hacerlo y sumar el precio que os cueste un blister nuevo al precio de la endodoncia, difícilmente así vais a romper ninguna lima, ¿vale? Pero bueno, si decidís reusarlas, lo que os aconsejaría sería que en piezas complicadas como pueden ser molares, conductos estrechos, curvos, largos, siempre estrenéis limas. Una vez la hayáis estrenado, podéis darle un segundo uso, por ejemplo, un diente más sencillo como puede ser un premolar, y por último darle un tercer uso en un conducto recto, fácil, como puede ser un incisivo. Y a partir de aquí ya las descartaría, las desecharía, ¿vale? Otro aspecto a tener en cuenta es la aleación que tienen estas limas, porque hoy en día los fabricantes se están esmerando enormemente en producir cada vez modificaciones en el níquel titanio que las haga más flexibles y más resistentes a esta rotura, ¿vale? Y por ejemplo, lo que os diría es que usar aleaciones clásicas como Niti clásico o N-Wire, en mi opinión, empieza a estar obsoleto, es una aleación que ya a día de hoy es inferior, ¿vale? Y en cuanto a las aleaciones de níquel titanio que cambian de color, que tenemos una rama que va desde el gold al blue, pasando por tonalidades moradas, que sepáis que el cambio de color lo que nos está reflejando es un cambio en las propiedades mecánicas de la aleación, de manera que conforme vayamos al azul vamos a tener limas más flexibles, ¿vale? Pero que a su vez, por ser tan flexibles, van a perder la capacidad de corte, ¿vale? Y por tanto van a tardar más, vamos a tener que reincidir más en el conducto, ¿vale? Por tanto, mi recomendación, para mí, el término medio, la proporción ideal entre flexibilidad, resistencia a la fractura y eficacia en el corte va a estar en una aleación tipo GOR, ¿vale? Esta aleación nos va a permitir hacer el 80-90% de los casos de una manera segura y bastante eficiente. En algunos casos muy particulares en los que tengamos alguna curva muy rara, podríamos recurrir a una aleación más flexible y en este sentido sí podría ser más beneficiosa. Sin duda alguna, la técnica que hoy en día está más demostrada, ha sido más estudiada y que previene más contra la fractura del instrumento es la técnica de Claypath, ¿vale? Que no tiene una traducción clara al español, pero podemos traducirla como una vía de deslizamiento, un camino suave por el que nuestro instrumental rotatorio va a poder pasar sin riesgo de que se fracture. Y voy a poner un ejemplo muy claro que sé que todos lo vamos a entender. Si nos vamos a una máquina muy potente como puede ser un Ferrari, un coche diseñado para correr mucho y con mucha potencia, si este Ferrari lo colocamos en un camino de piedras y baches, pues fácilmente se romperá, porque no está diseñado para trabajar en ese tipo de vía. En cambio, si trabajamos ese camino, lo asfaltamos y lo allanamos, pues el Ferrari va a correr todo lo que quiera. Pues creo que esto refleja muy claramente lo que es el Claypath. Es un preensanchamiento, un preallanamiento de esas irregularidades que hay en el conducto y que nos va a permitir que nuestro instrumental rotatorio deslice y llegue a longitud de trabajo de una manera mucho menos forzada. Clásicamente se han utilizado las limas Pathfile, son las primeras que salieron, las limas rotatorias diseñadas para esta técnica de Claypath, pero al final, aunque son limas excelentes y a mí me siguen gustando mucho, lo que viene a decir la bibliografía es que
podemos reducir el tiempo o lo que hacemos con estas 3 limas de GladePath, podemos reducirlo en un solo instrumento y de esta manera los fabricantes, para simplificarnos el procedimiento de instrumentación, lo que vamos a tener es simple y llanamente una lima dedicada expresamente para hacer este GladePath, ¿vale? En este caso esta lima es muy interesante porque tenemos muy buena compensación entre conicidad y tamaño en la punta, nos va a permitir de una manera muy segura permeabilizar la mayoría de los conductos. Y algo que solemos olvidarnos de hacer y que es extremadamente útil para evitar sobre todo taponamientos de barrillo dentinario es lo que conocemos como patencia apical o, como decía mi profesor, el doctor Garrido, él le solía llamar la lima escoba. A mí eso se me quedó desde el principio, es un término que creo que refleja muy bien lo que hace esta técnica. Normalmente cuando trabajamos un conducto limamos y eso genera barrillo dentinario, limalla, que se va empaquetando, sobre todo en el tercio apical, y que puede llegar un momento que tapone el conducto, y si nosotros nos empeñamos en seguir hasta la longitud de trabajo, lo que vamos a producir es una falsa vía, un escalón, accidentes muy difíciles de solucionar una vez se produce. Por tanto, lo ideal sería que prevengamos la formación de este barrillo. Aquí vemos cómo a medida que esta lima va trabajando, es una lima reciprocante que además tiene más tendencia a generar barrillo, vemos que se va formando aquí ese tapón, ¿vale? Y si se va compactando mucho puede llegar un momento que se bloquee y no nos deje llegar hasta la longitud de trabajo. La lima escoba o el patencia apical consiste básicamente en introducir una lima pequeña del 8 o del 10, medio milímetro por encima de longitud de trabajo, de manera que desorganice ese tapón y evite que se empaquete el barrillo. Esto suscita cierta controversia según consultemos la bibliografía, aunque parece que el consenso suele ser a que es útil que lo hagamos siempre y cuando lo hagamos de una manera delicada, con un movimiento pasivo, ¿vale? Y de una manera suave, para no embolizar barrillo dentinario o toxina de bacterias al periápice que nos pudieran producir un flare-up, una reagudización. Aquí tenemos algún artículo que nos dice que es importante, ¿vale? Artículo de la compañera Ana Arias, que nos dice que es importante que el conducto esté inundado de hipoclorito cuando hagamos esta técnica, para que de alguna manera el hipoclorito inactive esas toxinas que podamos embolizar a periápice. También muy importante que a la hora de instrumentar nunca instrumentéis en seco, ¿vale? Hay gente que tiende a hacerlo en seco o a utilizar lubricantes tipo glide o tipo glicerina, ¿vale? Y si limamos en seco, lo que va a tener es más tendencia a empaquetar ese barrillo. Mi consejo siempre es que instrumentéis con la cámara inundada de hipoclorito, que hagamos una piscina de hipoclorito, de manera que ese reservorio continuo de hipoclorito va a ir, por un lado, lubricando nuestras limas, y por otro lado va a evitar que la limalla se empaquete, porque va a quedar suspendida en esa solución de hipoclorito. Además, a medida que la lima vaya entrando, va a ir entrando o llevando de alguna manera hipoclorito al interior del conducto y nos va a ayudar también a neutralizar esas toxinas. ¿Vale? De esta manera, y siguiendo, como digo, estas 3 técnicas básicas pero fundamentales para llegar a buen puerto en una endodoncia, recordad, preflaring o eliminación de las interferencias coronales, técnica de GladePath para suavizar la anatomía del conducto y, por último, lima escoba o patencia apical para evitar ese taponamiento de barrillo, vamos a poder hacer de una manera predecible la mayoría de nuestras endodoncias, ¿vale? Por ejemplo, fijaos un caso de este tipo, caso de extrema dificultad. Tenemos un segundo molar superior de 29 milímetros. El paciente es un jugador de baloncesto que mide 2 metros y pues parece ser que esta gente lo tiene todo grande. Y ya las medidas con la tomografía me daban 29 milímetros. Yo ya, esto salta mi señal de alarma, porque vamos a tener conductos muy largos que van a hacer que nuestra lima tenga más torsión, más fuerza de fricción a la hora de trabajar, y como vemos, ya la radiografía nos indica que tiene una curvatura que además es multiplanar, es decir, raíces que tienen curvas en distintos planos del espacio. Y esto se traduce en puntos de máxima tensión para la lima, allá donde haya un cambio de inflexión en la curva,
se va a producir un punto de estrés para la lima y por tanto podemos decir que son curvas rompelimas, ¿vale? Especial cuidado en este tipo de conductos. Pues bueno, ¿cuál va a ser la secuencia de instrumentación? Por supuesto, usar un sistema que tenga una aleación con memoria de forma, ¿vale? Recordad las que tienen cambio de color. En este caso usamos sistema Endogal, que tiene una aleación tipo GOL, ¿vale? Y bueno, vamos a tener especial cuidado sobre todo en la raíz mesiovestibular, ¿vale? Aquí tenemos, lo primero que hacemos es una limpieza de la caries. Normalmente a mí me gusta hacer una reconstrucción definitiva preendodoncia, pero en este caso optamos simplemente por reconstruir la pared con resina fluida de color azul para que luego su rehabilitador pueda retirarla fácilmente por color. Y aquí tenemos el aspecto de la apertura hecha, donde ya se distinguen fácilmente 4 conductos, uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí, ¿vale? Así que tenemos 4 conductos que vamos a tratar de, como veis aquí, ya han sido tratados. Esta va a ser nuestra secuencia de instrumentación. Primero vamos a hacer un pre-flary con lima Orifice Shaper, luego vamos a hacer una longitud de trabajo, luego vamos a utilizar el instrumento para hacer ese glide path y por último, haciendo siempre patency con cada una de las limas rotatorias que usemos, con abundante hipoclorito, vamos a ir introduciendo cada una de nuestras limas. Aquí en particular, como veis, la anatomía resultante refleja la complejidad de la instrumentación y bueno, aquí hicimos algo que podéis hacer también y que es útil. En este caso utilizamos en movimiento rotatorio el conducto distal y el conducto palatino y en cambio los conductos mesiales, el mesiovestibular y el mesiopalatino, fueron instrumentados utilizando una técnica oscilatoria, ¿vale? No rotatoria, que sabemos que también tiene ciertas ventajas de cara a prevenir la fractura del instrumento, ¿vale? Esto lo vamos a poder hacer si tenemos un motor preparado para trabajar tanto en rotatoria como en reciprocante u oscilante, ¿vale? Igualmente, los conductos que tienen mucha curvatura y que no nos dejan trabajar a mucha conicidad y que en definitiva son conductos largos, estrechos y curvos, para mí en estos casos la técnica de obturación ideal es la técnica de vástago, ¿vale? Entonces, en estos casos, el mesiovestibular y el distal se utilizó una técnica de vástago y el palatino y el mesiopalatino, en este caso, se utilizó una condensación vertical, ¿vale? Como sabéis, la anatomía no es estándar y, por tanto, tenemos muchas veces que ayudarnos de distintas técnicas en el mismo diente. No todo hay que hacerlo, no todos los conductos hay que tratarlos de la misma manera. Bien, otro caso parecido, en este caso inferior, en el que vemos que la anatomía ya en la radiografía periapical ya es muy peculiar y en la tomografía nos está reflejando que estamos ante un radix entomolaris, una variante anatómica que consiste básicamente en una segunda raíz distal que se dirige hacia la zona lingual, ¿vale? Aquí vemos esta raíz que tiene esta configuración, esta es la raíz distal principal, esta es la accesoria, ¿vale? Y que también la solemos llamar rompelimas porque tiene una curvatura que se dirige hacia vestibular, que es difícil de ver y que suele traducirse en muchas fracturas de instrumento. ¿Vale? Vamos a trabajarlo de una manera parecida. Como veis, localizamos los 4 conductos. Como veis aquí, por simetría vemos que hay 2 y por tanto los distales también son 2. Si trazamos una línea media, vamos a tener simetría entre ambos conductos. Y la técnica de instrumentación, como veis, va a ser muy parecida. Eliminación de interferencias coronales, localización electrónica de longitud de trabajo, lima de glide path, y entre cada instrumento rotatorio vamos a utilizar esa lima escoba para evitar embolización de barrilla, ¿vale? Y como decía, pues los conductos, en este caso los conductos mesiales en los que no podía utilizar una técnica de condensación vertical, pues se utilizaron con técnica de vástago. Y bueno, creo que voy perfecto en hora, poco más os tengo que contar. Ahora sí creo que es buen momento para que tanto Miriam como Ana entren y por si quieren comentar algún aspecto de los que os he comentado. Espero que os haya servido sobre todo para tener algunas cosas claras, que muchas veces es el problema. Con tanta tecnología a veces perdemos el norte y no sabemos muy bien por qué hay que hacer las cosas, y espero que os puedan servir estos consejos para que los pongáis en vuestra consulta
el día siguiente de que acabe esta cuarentena. Mucho ánimo a todos y espero seguir viéndoos en algún webinar de esta excelente iniciativa del movimiento Galimplan en Dogal y espero conoceros a alguno de vosotros en persona en próximos eventos, en próximos congresos de endodoncia. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si... Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿vale? A todo el mundo y enhorabuena, David, por tu presentación. La verdad que me ha parecido muy interesante y creo que hemos aprendido mucho. Más de las 255 personas que estamos hoy aquí, hemos aprendido muchísimo de lo que nos acabas de presentar. Además, bueno, agradecer, como bien has dicho, a Endogal y Galimplan, que han organizado estas jornadas de aprendizaje, estos días tan duros de confinamiento, ¿no? Que creo que es algo que lo apreciamos todos. Yo tengo un par de preguntas que pueden originar quizás un poquito de debate, ¿vale? Que aparte de que han salido también un poco en la presentación, son preguntas que me he encontrado que me han hecho compañeros dentistas a lo largo de este tiempo y que quizá, pues tener vuestra opinión, también aprovechando que tenemos a la doctora Blanca hoy aquí, pues nos pueden ayudar a tener una respuesta, ¿no? En primer lugar, el tema de calcificados. Has presentado algún casito de calcificados al inicio y me gustaría saber qué opináis sobre esta nueva moda o tendencia que está saliendo sobre el abordaje guiado con férulas, que me parece que es algo muy interesante para estos casos que son muy complejos. Y en segundo lugar también, bueno, acabo. Perdón. Y luego también el tema de perforaciones. Hay mucha confusión con este tema y a ver si el protocolo de irrigación lo cambiamos en este tipo de situaciones, cuando tenemos un stripping o una perforación. Bueno, pues son buenas preguntas. En cuanto a los calcificados, pues bueno, qué duda cabe. Si se está haciendo cirugía guiada en hueso, que tiene un volumen mucho mayor y que quizás sería mucho más fácil el no hacerlo, en un calcificado en donde el conducto prácticamente no se ve, a veces incluso con magnificación tampoco, pues qué duda cabe que nos va a facilitar tanto en tiempo como sobre todo en no debilitar en exceso este tipo de conductos, porque al final lo que ocurre cuando trabajamos sin endodoncia guiada, nos guiamos por el color sutil que tiene la dentina a través de la magnificación, según veamos qué tonalidad tiene la dentina, si es translúcida, si es ambarina, si es oscura. Vamos, es como un mapeo que nos va a hacer seguir esa huella del conducto donde estaba, ¿no? Pero al final, a medida que va bajando, si es una calcificación severa, llega un momento que te pierdes y que prácticamente estás navegando a ciegas, ¿no? La única manera de hacerlo es ir haciendo radiografías de control o incluso tomografías intraoperatorias para ir guiando, ¿no? Y esto al final se traduce en un desgaste muchas veces excesivo, en un debilitamiento excesivo. También hay quien trata estas calcificaciones, sobre todo las más severas, incluso hace un abordaje quirúrgico para evitar precisamente tener que debilitar tanto el conducto, ¿no? Por tanto, el tema guiado me parece una idea fenomenal. Quizá el problema es que todavía no está convenientemente desarrollado y, claro, para endodoncia, si estamos hablando de debilitar poco, pues necesitaríamos unas trefinas, unas fresas lo suficientemente pequeñas como para que nos permitan acceder al conducto sin debilitar mucho, ¿no? Quizá eso es lo que todavía no está afinado, ¿no? Pero bueno, me consta que algunos endodoncistas lo hacen ya de una manera increíble. Me viene a la cabeza Manuel Ruiz, que todos conocéis, y tiene casos fantásticos que me enseña y que realmente es el futuro de los conductos calcificados, ¿no? Sin duda. Más sobre todo hoy en día que tenemos mucho ya tomografía, escáner intraoral, etcétera, ¿no? Así que me parece una idea genial. Respecto a las perforaciones, pues bueno, las perforaciones es un mundo porque depende de muchos factores. Yo realmente la técnica de irrigación no la cambio porque haya una perforación, es decir, no es que tenga miedo, imagino que lo dices por eso, de que el hipoclorito salga o obstruya por la perforación y pueda generar algún problema. Siempre que hagamos una irrigación pasiva con agujas de seguridad de salida lateral, muy difícil que extruyamos hipoclorito por ahí. Y muchas veces el hipoclorito nos va a ayudar a eliminar, a disolver ese tejido de granulación que muchas veces aparece y que se invagina dentro de la perforación cuando tiene cierto tiempo, ¿no?
y nos ayuda a limpiar la perforación, ¿no? En cuanto al pronóstico, pues muy variable y va a depender sobre todo del tamaño, de la localización, de si está infraósea o supraósea y del tiempo que lleve, sobre todo porque cuanto más tiempo, más contaminada va a estar y más pérdida ósea vamos a tener, ¿no? O sea que es un mundo, sería para hablar otros 45 minutos de perforaciones solo. Seguir hablando otra charla. Pues, ¿qué es lo ideal? Pues lo ideal es prevenir, ¿no? Y para eso es fácil si tenemos claros los conceptos de apertura, dónde hay que abrir, hasta cuándo podemos llegar y si no disponemos de los métodos ideales, como porque los dientes calcificados pueden ser, además son candidatos a perforaciones y son muy difíciles de abordar, ¿no? Y quizás tenemos que tener claro que no todos los casos de endodoncia que lleguen a nuestra consulta vamos a tener que solucionarlo, ¿vale? Habrá casos que quizá lo ideal es abordarlo de otro punto de vista o derivarlo a algún compañero que tenga magnificación, microscopio, etcétera, ¿no? Pero yo creo que si tenemos claros los conceptos de apertura, es difícil que hagamos una perforación, ¿no? Normalmente son por aperturas descuidadas, eje inclinado de la raíz, con lo cual es importante que valoremos muy bien la radiografía inicial, que veamos el eje radicular, ¿no? Y pienso que así es difícil, ¿no? Aún así, pues bueno, una perforación con los materiales que tenemos hoy en día, biocerámicos, no tiene tan mal pronóstico como tenía antes. En los casos, en el Toronto Study, por ejemplo, artículos muy clásicos, nos hablaban de menos de un 50% de éxito en perforaciones, pero claro, es un estudio que aunque es clásico, no tenía en cuenta los nuevos materiales, los biocerámicos, y por tanto, por eso empeoraba el pronóstico tanto. Muchísimas gracias. Creo que me toca a mí. Buenos días a todos. Hola David, hola Miriam. Yo en primer lugar quería saludar a todos los que nos están escuchando ahora mismo desde casa. Como decía el doctor Benjamín, son momentos difíciles y yo creo que, pues bueno, estas ideas, como este seminario que disfrutamos hoy de David Zuró, pues son una magnífica forma de pasar nuestro tiempo y además aprender. Así que muchas gracias también al movimiento Galimplant en Dual por brindarnos esta oportunidad. Me ha encantado tu presentación, David. Yo creo que das un montón de trucos para nuestra clínica diaria cuando podamos volver a retomarla. Y te quería hacer también un par de preguntas en cuanto a los instrumentos fracturados. Cuando tienes una lima rota en un conducto, ¿cuáles son tus opciones? Tu primera opción, ¿haces un bypass? ¿Intentas retirarlo siempre? ¿Haces alguna vez cirugía apical? Vale, pues la verdad es curioso, no estaba preparado, pero como sabía que ibais a preguntar esa pregunta, porque claro, es imposible hablar de prevenir fractura y no pensar, no sé si se ve en la diapositiva, creo que sí, se ve. No pensar y qué pasa si se rompe, ¿no? Se rompe es una situación muy delicada porque la mayoría de nosotros pensamos que la hemos cagado, ¿no? Hablando en plata. Y al final tenemos que tener claro que una fractura de lima es algo inherente al tratamiento de endodoncia. Fijaos que Grossman ya en el año 69, fijaos, antes de que existieran las limas rotatorias, antes de que yo naciera, ya decía que quien no ha roto una lima alguna vez porque no hace endodoncia, ¿vale? O sea que es algo inherente y que en cualquier consentimiento informado nos va a venir expresamente indicado que es algo que puede suceder de la misma manera que cuando abrimos un colgajo se puede infectar o puede salir un hematoma, ¿no? ¿Qué os puedo decir para que tengáis claro si se rompe un instrumento? ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero que tenemos que tener presente es cuándo y dónde se ha fracturado ese instrumento, ¿vale? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que se fracture la primera lima a que se fracture la última una vez hemos ya pasado mucha lima y habiendo irrigado mucho más, ¿no? Con lo cual, si hemos desinfectado lo suficiente, el que se haya fracturado un instrumento no es más que algo anecdótico y esa lima pasaría a formar parte de la obturación, ¿no? Recordad que la lima en sí no es algo malo, ¿vale? Porque muchas veces los pacientes le dicen se ha roto un instrumento y piensan que es como cuando el cirujano se deja unos mosquitos dentro del vientre, ¿vale? La lima es algo inerte que no produzca rechazo ni nada y simplemente lo que ocurre es que bloquea el paso del conducto y evita que lleguemos a desinfectar hasta longitud de trabajo, ¿no? Así que lo primero que debemos pensar, contrariamente, podríamos pensar que lo primero sería sacarla, pero no.
lo más prudente y lo más conservador sería pensar si podemos sobrepasarla. Y esto es algo que podéis hacer, intentar en vuestras consultas, porque siempre el conducto tiene una forma más o menos acintada, como la lima siempre es circular, pues siempre va a haber algún recoveco en el conducto por donde podamos pasar con limas manuales precurvadas. Por supuesto es algo difícil y de tener paciencia, no es algo que vayáis a hacer en un minuto, hay que estar un buen rato precurvando límitas finas, intentando pasar, y muchas veces conseguiremos sobrepasar ese instrumento y, y como decía, llegar a longitud de trabajo y simplemente el instrumento quedará incluido en nuestra obturación, ¿vale? Otra postura muy conservadora sería simplemente hacer el seguimiento del paciente, esperar a ver qué pasa, porque muchas veces si no hay mucha carga bacteriana, pues será suficiente con esto, ¿vale? Fijaos, os pongo aquí un caso de error mío, es un caso que me pasó a mí, fijaos, una endodoncia más o menos difícil, con una gran lesión apical en la raíz distal, y fracturamos un instrumento, en este caso una lima Hi-Flex, la fracturamos en la raíz mesial, y yo me empeciné porque no quería ver esa lima ahí y porque obviamente el diagnóstico de carga bacteriana, tenemos una necrosis con periodontitis, me empeñé en retirarla. No conseguí retirarla y fijaos además el gran desgaste que hice en la raíz, que la dejé prácticamente muy finita, condenamos esta raíz a una posible fractura futura. Y fijaos lo curioso, pasa un año y la lesión cura al 100%, y el que se haya fracturado este instrumento ha sido anecdótico, o sea que no tenía ni que haber intentado haber sacado el fragmento porque la lesión ha curado de la misma manera, ¿no? Probablemente la desinfección que hice previamente a esa rotura pues fue suficiente, ¿no? Bien, y si sacamos la lima, aquí os lo voy a poner, bueno, sacar una lima es un procedimiento de alta complejidad y que en este caso sí necesita magnificación con microscopio y técnicas o kits específicos para retirarlos, ¿vale? Que a nadie se le ocurra, si has roto una lima, meter otra lima, por ejemplo, es una tendencia que solemos hacer, pensando en que la lima va a taladrar, va a funcionar como un taladro y va a pasar al lado de la que se ha roto. Probablemente así tengamos dos limas rotas en vez de una. Y sacar una lima sin magnificación, sin verla, es algo totalmente impredecible, porque no estamos viendo dónde estamos trabajando y, por tanto, al final lo que va a ocurrir probablemente es que hagamos una perforación y compliquemos todavía más el pronóstico del caso, ¿vale? Bueno, simplemente, si queréis, las técnicas de lazo, que son las más actuales, son las más conservadoras también para retirar instrumentos. Básicamente es como los lazos de los cowboys, los lazos vaqueros, los nudos corredizos, ¿vale? De manera que una vez se descubre la lima, ese nudo corredizo abraza la lima y cuando tensamos se va apretando a la lima y al tirar la saca, ¿vale? Yo utilizo Terauchi y el Flag Remover, que es este de aquí abajo, y bueno, también deciros que son kits especialmente caros, ¿vale? Así que mi recomendación, si creéis que hay que retirar el instrumento, es que lo haga alguien cualificado con microscopio y con la tecnología necesaria. Entonces aquí tenemos un caso en el que el instrumento se fracturó en uno de los conductos, estos conductos son independientes, no confluyen y por tanto era necesario retirarlo, y aquí tenéis un caso en el que, como veis aquí, a ver si os lo puedo enseñar, aquí se descubre la lima, aquí el lazo abraza la cabeza de la lima y vamos traccionando con cuidado hasta que sale, ¿vale? Como veis, esto tiene un precio. Aquí hemos producido un desgaste considerable, a pesar de ser conservadores, ese desgaste es un punto crítico para que la raíz fisure por ahí, ¿vale? Por tanto, vamos a sacarla si no nos queda más remedio, ¿vale? Y bueno, lo último sería, no vamos a poner el caso, pero para lo que lo veáis, algunos compañeros me derivan este tipo de limas. David, para que saquen la lima no siempre se puede sacar, o a veces el desgaste compensatorio que hubiera que hacer en la raíz sería tan exagerado que destruiríamos prácticamente la lima, porque la clave para sacar la lima es verla. Y si la lima se ha fracturado en el tercio apical, pues difícilmente la vamos a ver incluso aún con microscopio.
Por tanto, este tipo de casos en los que el instrumento se fractura aquí son casos para hacer cirugía apical, ¿vale? Abordarlo retrógradamente. Como veis, en este caso se hizo la endodoncia hasta donde estaba el instrumento. Posteriormente hicimos una cirugía apical para eliminar el fragmento y sellar el recto, ¿vale? A 18 meses tenemos restitución ósea completa y curación del caso, ¿vale? Bueno, es que me hubiera gustado hablar de esto en la conferencia, pero no teníamos tanto tiempo. Podríamos hablar días, ¿no? Como veo que importante también, algo muy importante es que cuando un clínico rompa, es importante que se lo digamos al paciente. Para mí es muy importante, porque lo primero es pensar, bueno, yo me voy a callar y aquí no ha pasado nada. Pero mi experiencia al final es que, y además, por desgracia, como somos en esta profesión, es que al final el paciente acaba en la consulta de otro dentista porque le acaba doliendo el diente y el dentista le dice, es que aquí te han dejado, vaya regalito, te han dejado aquí, te han dejado una lima rota. Y entonces en ese momento el paciente es cuando se envenena y piensa que le hemos engañado o le hemos hecho una negligencia y es cuando podemos tener un problema. Yo en estos casos lo que os aconsejo es que se lo digáis honestamente al paciente y bueno, simplemente le indiquéis que lo vais a mantener en observación, que si el paciente presenta sintomatología, que vuelva a acudir y que en ese momento pues valoraréis la mejor opción para ese diente, ¿no? Pero pienso que la honestidad en estos casos al final es sembrar para recoger después. Totalmente de acuerdo. Vale, no sé si tenemos tiempo para mi última pregunta. Sí, yo creo que sí. Vale, pues en caso del cuarto conducto, cuando ya lo tienes localizado, ¿cómo logras permeabilizarlo tú, David, y Miriam también? ¿Tenéis algún instrumento favorito? ¿Utilizáis EFTA o algún tipo de glide o no? ¿O cómo lo manejáis? Esa es una pregunta muy buena, pues sobre todo el mesiopalatino. Mucha gente piensa que es que está calcificado, ¿no? Y dice, no pude avanzar porque estaba calcificado. Rara vez está calcificado. Lo que ocurre es que es conducto pequeñito. Vamos a poner aquí la imagen de la reconstrucción volumétrica. Aquí tenemos un conducto que es mucho más finito y además el problema es que su trayectoria es muy errática, es sinuosa, ¿eh? Entonces, claro, nosotros en la entrada vemos que ya en la entrada tiene una inclinación que va de mesial a distal y además va de palatino a vestibular, ¿vale? Con lo cual, esos cambios en la trayectoria hacen que muchas veces metamos una lima finita del 8, penetre 2 milímetros y ahí se queda atrancada y no puede bajar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues sobre todo, insistir en lo que hablaba del preflaring, en ese desgaste compensatorio. Tenemos que intentar aliviar esa primera curvatura. Básicamente esto ya es un trabajo con ultrasonidos, ¿vale? Aunque también a veces pueden servir estas orifice shapers, pero como el conducto suele ser muy estrechito, a mí me gusta más ir avanzando con ultrasonido e ir rectificando esa trayectoria curva, ¿vale? Y muchas veces cuando desgastamos 2 o 3 milímetros en sentido apical, el conducto se convierte en permeable, ¿no? También ayudan pues limas manuales de aleación un poquito más rígida. Me gustan las limas manuales del 8 o del 10 en acero al carbono, ¿vale? La lima precada de Endocal también es muy útil en estos casos, que tienen una cierta rigidez y evitan que cuando trabajemos en la punta se doble enseguida la lima, pues muchas veces acabas doblando 8 o 10 limas del 8 y no hay manera de penetrar, ¿no? Mucha paciencia. Un poco y paciencia, por supuesto, porque muchas veces es cuestión de eso. Vale, muchas gracias. El uso de glide, pues sí puede servir. El glide en este caso sí nos va a ayudar un poco a reblandecer. Si el conducto es muy estrechito, pues nos puede ayudar a que la lima avance. Ahí sí, en ese caso sí lo veo útil. Muy bien. David, buenos días. Buenas, Carlos. Pasaremos por las preguntas. Perfecto. A ver, hay un comentario aquí de la doctora Laura. Nos dice, me perdí el seminario del doctor Uroz. Le decimos que no se preocupe porque ahora en el chat voy a poner un link en donde pueden ingresar y pueden ver la retransmisión. ¿Sí? A ver, la primera pregunta. Perfecto.
Mil gracias por el seminario, magnífico. ¿El sistema endogal acepta movimientos rotatorios y oscilatorios? ¿Podrías indicarme? Vamos a ver, no es que acepte en sí, sino que para usarlo en un movimiento oscilatorio necesitamos un motor que realice esa función, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja? A mí me gusta mucho el movimiento oscilatorio porque nos va a prevenir mucho la fractura por torsión. Cuando un conducto es muy estrecho y la lima rota 360 grados, si la punta se atornilla, se enrosca, pues el instrumento sigue rotando y puede llegar un momento que se parte. Entonces, el movimiento reciprocante o alternante evita que la lima se enrosque, ¿vale? Es un movimiento muy seguro. Entonces, en curvaturas especialmente difíciles, le veo una ventaja a usarlo. Entonces, si tienes un motor que haga rotatorio y reciprocante, pues vas a poder usar el sistema endogal en ambos movimientos. Perfecto. A ver, otra pregunta. ¿Qué opinas del ácido cítrico al 40% durante la preparación para facilitar la remoción del barrillo y mejor exposición de los orificios? Bueno, el cítrico, siempre en nuestro protocolo de irrigación tenemos que tener un producto quelante. Puede ser el Hecta, que es el más clásico, el más usado, puede ser cítrico, que tiene un patrón de descalcificación muy bueno, o puede ser otros como el ortofosfórico y otros muchos que si veis artículos de investigación podemos usar cualquier producto que quele, es decir, que sustraiga iones calcio y por tanto reblandezca la dentina. Pero debemos tener claro que una cosa es usarlo en líquido, en irrigante, como protocolo de irrigación final para eliminar ese barrillo dentinario que tapona, que tapiza los túbulos dentinarios, y otra cosa es usarlo en gel, que ahí sí nos va a servir para reblandecer, por ejemplo, en calcificados, o cuando tenemos esos tapones de barrillo, pues si ya se ha producido el tapón y no hay manera de pasar, pues sí puede ser útil colocar esta en gel y con una lima finita ir intentando deshaciendo ese tapón, ¿vale? O sea que hay que usarlo porque la dentina tiene un componente inorgánico que no elimina el hipoclorito y por tanto el consenso es eliminar ese barrillo dentinario, pero digamos que es el barrillo que tapiza los túbulos. De esa manera vamos a tener entrada limpia de hipoclorito a los túbulos y vamos a intentar que el cemento sellador penetre en esos túbulos y realice una obturación más adecuada. Y otra cosa es el tipo gel, que a mí personalmente me gusta poco, solo lo uso en un conducto muy calcificado en los que cuesta mucho que la lima baje o en un tapón de barrillo para intentar disolverlo, digamos. Perfecto. ¿Y qué opinas acerca de la clorhexidina del 2%? Bueno, pues sabéis que la clorhexidina es un excelente desinfectante. Tiene una eficacia tremenda, incluso en biofil bacteriano. Pero el problema que tiene, y es la razón por la que a día de hoy nadie sustituye el hipoclorito como irrigante por excelencia, es que no disuelve el tejido orgánico. Esto es muy fácil hacer una prueba, pues coger, por ejemplo, el tocinillo del jamón y echáis en un vaso hipoclorito y no clorhexidina. A partir de un tiempo, el tocinillo lo va a disolver el hipoclorito, la clorhexidina va a seguir exactamente igual, ¿no? Entonces, no es el irrigante por excelencia a día de hoy. Puede ser un complemento en determinados casos en los que sospechemos una microflora, una bacteriología especialmente resistente. Ahí sí podría ser útil complementarlo con clorhexidina, pero siempre teniendo la precaución de que no se mezclen los irrigantes porque va a producir un precipitado tóxico. Y solamente en los casos en los que no podamos usar hipoclorito, por ejemplo, alérgicos, riesgo en ápices muy abiertos o en niños donde tengamos miedo de poder extruir el hipoclorito, pues en esos casos sí me inclinaría por usar solo clorhexidina. Pero bueno, como digo, no es para mí el irrigante de elección. Perfecto. ¿Nos podrías indicar la velocidad y el torque necesario para trabajar con el sistema endogal?
Bueno, eso vais a tener unas especificaciones determinadas para cada lima. Cada lima va a tener una velocidad y un torque específicos. Para que no os liéis, lo lógico sería usar siempre las recomendaciones del fabricante, pero si por lo que sea no las conocéis, una velocidad estándar siempre va a ser 300 revoluciones por minuto, ¿vale? Tened presente que a más revoluciones, más fatiga cíclica, antes se pueden fracturar las limas, ¿vale? Por tanto, puede ser que las pongáis a 600 revoluciones y no se rompa, pero estáis acercando el instrumento al final de su vida útil. Y el torque, siempre el torque, aunque pongamos el especificado por el fabricante, nunca va a ser un error poner torque alto, ¿vale? El torque del motor simplemente lo que va a hacer es evitar que la lima se pare, ¿vale? Y por tanto, que la lima se pare y se bloquee en el conducto no es bueno, y por tanto el torque alto no nos va a influir tanto en la fractura. Lo que sí influye mucho es la presión que nosotros hacemos, ¿vale? O sea, el torque manual que nosotros le damos de apriete a la lima porque tengamos prisa en que llegue a longitud de trabajo, si le apretamos, ahí sí se puede la lima atornillar y romper. Pero el torque del motor es un torque sano, le podéis poner un torque alto, preferible alto que bajo, ¿vale? Aunque bueno, siempre lo ideal es el recomendado por el fabricante. Dependiendo del motor que tengáis, va a venir en una, porque a veces la unidad viene en newton por metro y otras veces viene en gramos por centímetro. Entonces, dependiendo de la unidad que tenga vuestro motor, tendrá que llevar una cifra u otra. Exacto. A ver, tenemos una pregunta extensa. El doctor Pedro Redondo dice, ¿la ley de la simetría es fiable al 100%? Pues he tenido casos donde en molares inferiores el conducto distal lo tengo muy vestibularizado o lingualizado y al buscar el cuarto conducto no lo encuentro y no se percibe nada en el suelo de la cámara a ese nivel. Al final no tocó más por miedo de perforar o debilitar el diente, me ha pasado pocas veces. Claro, hombre, no te voy a decir 100% porque 100% en salud, en medicina no hay. Pero tú piensas que la naturaleza para eso es que es sabia. En una raíz muy acintada, si hay un solo conducto, lo va a centrar y va a ser amplio, va a ocupar gran parte de la raíz. Si el conducto es pequeñito y está hacia un lado, seguro que al otro va a haber algo, porque espacio vacío no deja, ¿vale? Otra cuestión es que no lo encuentres, ¿no? Entonces es probable que esté y no lo encuentres. Claro, me parece muy bien la actitud. Si después de buscar un rato no lo ves, pues tampoco es plan de debilitar enormemente todo, ¿no? En algún momento tendrás que parar. Pero en el caso del cuarto conducto sabemos que en un porcentaje muy alto, en un 80 y tanto, 90% de los casos tenemos cuarto conducto, ¿vale? O sea que a veces es como los billetes de 500, sabemos que están aunque aparecen poco, ¿no? Pues lo mismo. Bien. Pregunta, ¿utilizas alguna vez ozono para la desinfección intracanal? No, la verdad que no creo que sea aunque sé que lo hay, no lo sé si realmente hará algo en la desinfección o en todo caso como complemento, no creo que sea la clave. No creo que sea la clave ni el usar distintos desinfectantes, incluso te diría, tampoco creo que la clave sea la concentración. Sabemos que a veces el hipoclorito al 0,5 al 1% tiene efectividad suficiente. El tema, sobre todo, que yo veo es hacer llegar el desinfectante que sea a la totalidad del sistema de conducto, porque como hemos visto hay muchas ramificaciones y si usamos simplemente una jeringa de irrigación convencional, el irrigante o el ozono en este caso difícilmente va a llegar hasta más lejos de donde llegue la cánula de aplicación, ¿vale? Por tanto, yo me esfuerzo mucho en lo que se llama activar el irrigante, ¿vale? Activarlo quiere decir llevarlo a esos recovecos donde no llega normalmente. Y esto se puede hacer con diversas técnicas. Normalmente el patrón oro es la técnica ultrasónica, que básicamente es introducir un inserto ultrasónico que va a generar unas turbulencias, unas microcorrientes que van a hacer que el irrigante difunda por esos conductos accesorios en los que ninguna lima va a penetrar. Yo creo que esa es la clave, más que uses ozono, clorexidina, hipoclorito, etcétera, etcétera.
¿vale? Siempre he tenido en cuenta que el hipoclorito a día de hoy es insustituible. Perfecto. ¿Qué tipo de gutapercha utilizas? Y si usas varias, ¿y en qué casos? Bueno, eso es muy difícil de concretar. Gutapercha, me imagino que se referirá a las técnicas de obturación más que a la gutapercha en sí. Imagino que sí, sí. Normalmente usamos técnicas de obturación termoplástica, que tenemos muchas técnicas distintas. Como decía antes, como no hay un conducto, no podemos estandarizar la preparación a todos los conductos, sino que tenemos que adaptarnos a la anatomía del conducto. Entonces, dependiendo, incluso en un mismo caso, en un molar, un conducto lo puedo obturar de una manera y otro de otra, como hemos visto en estos casos. Normalmente mi postura, mi técnica de preferencia es la técnica de onda continua, que es una técnica modificada de condensación vertical. Se plastifica la gutapercha en sentido coronoapical haciendo una prensión hidráulica, de manera que hace que la gutapercha se adapte a esa anatomía. Poniendo un porcentaje, podríamos decir que en un 60-70% de los casos. En aquellos conductos en los que tenemos una anatomía muy curva, estrecha o muy larga, entonces, en mi opinión, la técnica de elección es la técnica de vástago, ¿vale? Lo que conocemos como termafil, el antiguo termafil o técnica de vástago, que es como se conoce. En este caso es un vástago de plástico que lleva gutapercha termoplastificada y digamos que este vástago hace como efecto pistón, efecto émbolo, y es lo que hace que esa gutapercha se distribuya dentro de los conductos. Luego tenemos otras técnicas ya más accesorias, más secundarias, como puede ser inyección, como puede ser termocompactación, pero que ya utilizo en muchos menos casos. De cara a recomendaros, ¿qué os aconsejaría? Pienso que para el odontólogo general la técnica de vástago es una técnica muy sencilla, que es simplemente coger el vástago correspondiente a la instrumentación, a donde hemos acabado con la última lima, y simplemente se calienta, se introduce y luego cortamos a ras del conducto, ¿no? Por ejemplo, la técnica de condensación vertical es más laboriosa y os diría que para hacerla bien requiere magnificación. Sin magnificación es muy engorrosa, se queda gutapercha por las paredes, se puede hacer, pero... y luego, por otro lado, el arsenal, el aparato es mucho más caro que si usamos técnica de vástago. Por lo tanto, como recomendación general para una práctica de odontología general en la que no queramos complicarnos mucho la vida con las técnicas de obturación, recomendaría más vástago, aunque yo como especialista no es la que más utilizo. Muy bien. A ver, mandan saludos desde Ottawa y la pregunta es, ¿el sistema endogal es compatible para el motor ProMark Endo de Dentsply? ¿Es que usted utiliza la técnica de obturación termoplástica para todos los casos? ¿En la técnica de Gutacor es compatible con la técnica endogal? Gracias. El motor que me comentas, no lo he escuchado bien. ¿Me lo puedes repetir, Carlos? Refiere el ProMark Endo de Dentsply. Personalmente no lo conozco ese motor, no tengo experiencia con él. A ver, podemos utilizar cualquier motor endodóntico, porque cualquier motor endodóntico nos va a permitir controlar el torque y la velocidad, que son los parámetros más importantes. Si el motor solo hace rotación, pues vamos a poder usar endogal en movimiento rotatorio, eso en cualquier motor. Si ya queremos usarlo con técnica reciprocante o alternante, tenemos que utilizar un motor específico que haga ese movimiento. Y la segunda pregunta era... La segunda pregunta es acerca del, bueno, que creo que ya la respondiste, es la técnica de obturación que prefieres. Eso. Sí. Bueno, por complementar lo que he dicho antes, pensad que en endodoncia no hay nada que sea mejor que. Al final todo va a depender de la anatomía, del diagnóstico, de las preferencias del operador, porque yo puedo decir una cosa, pero otro puede estar más a gusto utilizando otra técnica y dominarla mejor. Por lo tanto, lo que yo diga no es una verdad absoluta, ni mucho menos. Y en cuanto a las técnicas de obturación, pues lo mismo. Hay quien preferirá una técnica u otra en función de sus preferencias, de su gusto, de la misma manera que los sistemas rotatorios. Hay cantidad de sistemas rotatorios, todos los días salen sistemas nuevos
y unos cortan mejor, otros son más flexibles, otros son más seguros, otros su técnica es más sencilla. Entonces, mi consejo, que probéis distintos sistemas rotatorios y valoréis, ¿no? Yo he dado unas recomendaciones, el sistema Endogal me parece, dentro de que llevamos poco utilizándolo, me parece un sistema muy completo porque tenemos muchas conicidades y tamaños, tiene una aleación excelente y nos va a permitir de una manera sencilla abordar la mayoría de nuestros casos, que son los que se van a presentar en nuestra consulta diaria. ¿Qué quiere decir que sea el mejor? Pues vamos a ver con el tiempo cómo evoluciona, pero sin duda yo no diría que nada es lo mejor en endodoncia, te estaría mintiendo probablemente. Perfecto. Hay dos preguntas recurrentes acerca de la extrusión de material. La extrusión de material a nivel apical o el cono, una extrusión de 3 milímetros. ¿Cuál es la conducta a seguir? Bueno, lo ideal es prevenir eso, ¿no? Para eso pues tenemos que tener un buen control de la longitud de trabajo y una calibración del ápice para evitar que se extruya, porque normalmente cuando se extruye el cono es porque no hemos calibrado bien, es decir, que hemos introducido un cono que es más estrecho que el tamaño que tiene nuestro foramen. Entonces, al introducirlo, al hacer presión, el cono extruye por el foramen. Entonces, necesitamos tener un buen stock apical que evite que el cono extruya, ¿no? Aparte de calibrarlo. Y tenemos que diferenciar, porque no es lo mismo sobreobturar que sobreextender, ¿vale? Para que se entienda la diferencia, la sobreextensión, el cono sale fuera de la preparación, sale fuera del ápice y no sella el conducto, y la sobreobturación es una consecuencia que nos va a ocurrir casi siempre que hagamos obturación termoplástica, porque la gutapercha, al ser fluida, va a tender a rellenar todo y en algún momento rebosa en el foramen, ¿no? Pero la diferencia es que aquí sí estamos sellando y por lo tanto no me preocupa. Lo que sí es importante es que no extruyamos bacterias. Si junto con esa gutapercha embolizamos bacterias porque no hayamos hecho una buena desinfección, entonces sí vamos a tener una reacción a cuerpo extraño, un flare-up, es decir, una reagudización o una no curación, ¿no? Pero la gutapercha y el cemento normalmente son bastante inertes y a excepción de unas pocas horas ya vamos a tener una toleración del organismo del material que sobresalga. Sí. También hay dos preguntas recurrentes acerca del cemento que se utiliza en la técnica termoplástica. Sí, ¿qué cemento utilizamos? Quiere decir. Sí, ¿qué cementos? Y si puedes darnos tu preferencia. Cementos, pues también vamos a ver en el mercado una gran variedad de cementos, de materiales. El cemento, desde mi punto de vista, es el eslabón más débil de la obturación. La primera medida es no confiar mucho en el cemento, hay que confiar más en la gutapercha, ¿vale? El cemento simplemente complementa, llega a sellar aquello que la gutapercha no llega. Entonces tenemos que tener un cemento que sea estable en el tiempo. Por ejemplo, un cemento que se usaba antes mucho, la endometasona, nuestros compañeros más mayores la conocerán, daba buen resultado, pero con el tiempo se reabsorbía y al resolverse aparecían gaps, microfiltración en la zona apical, porque acababa yéndose. Entonces, tenemos que utilizar un cemento que sea estable en el tiempo. Yo creo que el patrón más utilizado es utilizar cementos resinosos, ¿vale? Que son bastante inertes, bien tolerados y aguantan muy bien el paso del tiempo. Y hoy en día tenemos una tendencia muy buena, lo que pasa es que todavía lleva poco tiempo, que es a usar cementos biocerámicos, ¿vale? Que son todos aquellos que son, digamos, primos lejanos del MTA, que tienen una biocompatibilidad fenomenal, pero que realmente llevan poco en el tiempo. A mí personalmente me gusta usar productos que lleven mucho tiempo y que está claramente demostrado que funcionan. Biocerámico puede ser una buena opción, sobre todo en los casos en donde queramos mejorar o potenciar esa biocompatibilidad. Por ejemplo, en los casos en los que tengamos una perforación, una comunicación por reabsorción con el periodonto.
Lo he usado también en algún caso en donde la puntita de papel, por más que la saco, sale, el último milimetrillo sale con exudado y no consigo secar por completo el conducto. Ahí le veo utilidad a usar un biocerámico, pero como su técnica de uso es distinta, se usa simplemente con un cono único y como sobre todo a largo plazo no sé cómo va a evolucionar porque tenemos distintas marcas, prefiero a día de hoy utilizar cemento resinoso. ¿Vale? Ese sería el estándar. Gracias. Y vamos con la última pregunta acerca del MTA. ¿Cómo es que lo llevas hasta el ápice para hacer un tapón en el caso de un ápice abierto? Pregunta. Pues bueno, lo ideal lo puedes llevar de muchas maneras. Si no tienes mucho instrumental, pues simplemente un portaamalgamas, por ejemplo, te puede servir para llevarlo a la entrada del conducto y a partir de ahí lo vas condensando pues con el instrumental que quieras. Puedes utilizar un condensador vertical, puedes utilizar puntas de papel a las que le das la vuelta, ¿vale? Y utilizas el mango de la punta de papel. Lo ideal que sería pues, usar un porta MTA, que es parecido a un porta amalgamas, pero con una canola con una punta mucho más finita que te va a permitir llevar de una manera muy limpia el MTA hasta el ápice. ¿Vale? Eso sería la manera ideal de llevarlo. Perfecto. Bueno, David, enhorabuena por tu presentación. Yo soy ortodoncista, pero te he escuchado completa la hora de intervención. Y ahora damos pase a nada más hacerles recordar de que esas presentaciones están en el link que acabo de enviar en el chat y las pueden ver a la hora que quieran. Y le doy pase a Benjamín. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Bueno, la verdad es que darte la enhorabuena, David, y también a Ana da Blanca y a Miriam Teulé. La verdad es que yo creo que pasamos una hora y algo. Yo creo que la verdad es que es súper divertida y realmente muy bien. Me gustaría aclarar el tema de lo que es el torque y las revoluciones por minuto. Yo creo que lo dijiste perfecto. Pues las recomendaciones que tenemos es usar todos los instrumentos a 200 revoluciones por minuto y torque sí que muy alto, torque 4. Un poco todo lo que tú contabas. Sí que me gustaría, es decir, en todo lo que son las pruebas de investigación que llevamos, es un poco la vida de los instrumentos como lo tenemos más alta. Y también un poco corroborar lo que tú decías, que tanto se puede usar con el diseño, está un poco diseñado pues tanto pues para movimiento continuo como alterno. Y nada, pues eso, daros la enhorabuena y muchas gracias, que seguro que esto se repetirá, se repetirá. Seguro, Hola, más y mejor. No sé si Hola, Ana y Miriam también quieren despedirse de alguna manera, porque también... Bueno, pues muchas gracias. A mí me ha encantado la presentación, las preguntas, las respuestas. Yo creo que ha sido una hora y media muy amena y muy útil. Sí, yo opino lo mismo y eso, que creo que hemos aprendido muchísimo de estas pequeñas charlas, ¿no? En nuestra casa. No hay mejor manera, ¿no? De pasar el tiempo. Yo creo que sí, yo creo que sí. César, creo que querías decir Sí, algo. primero dar la enhorabuena a los tres doctores y a los tres por la magnífica conferencia y después recordarle a los asistentes que mañana jueves tendremos al doctor Jorge Delgado a las 5:30, a las 7 tendremos al doctor Alberto Fernández y el viernes tendremos a las 12 de la mañana al señor Luis Constella. Y que la semana que viene pues volvemos con más endodoncia que será anunciada próximamente. Bueno, muchas gracias y seguimos. Muy bien, hasta luego. Muchas Adiós a gracias a todos. todos. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Hasta luego.